Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Los saludo en el amor de nuestro amado Señor, esperando que se encuentren muy bien todos ustedes. El día de hoy les traigo una pequeña palabra, una pequeña reflexión, cortita, pero espero que sea de gran bendición para todos. La palabra del día de hoy se encuentra en Mateo 4, versículo 17, el cual nos dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un versículo cortito, pero que en lo personal creo que nos da mucho que pensar y reflexionar al respecto, como por ejemplo en su última frase, que la podemos interpretar como la venida de Cristo, que ya muchas personas creen que está cerca, y me incluyo, ya sea por los diferentes sucesos quizás o señales que la Biblia menciona que ocurrirán en los últimos tiempos y hoy en día quizás podemos estar viendo, como por ejemplo desastres, el amor indiferente de algunos creyentes, plagas y entre otros. Y por otro lado, creo en lo personal que se puede interpretar como cuando llegue nuestra hora de ya abandonar esta tierra e irnos al lado de Dios. Pero como nosotros sabemos, si queremos llegar al lado de Dios y ser salvos, debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados, porque de los arrepentidos es el reino de los cielos. Y a lo que voy con esto, mis hermanos, ¿estamos teniendo de verdad un verdadero arrepentimiento sincero y desde el fondo de nuestro corazón? ¿O simplemente nos estamos arrepintiendo en el momento para que después se nos olvide tal arrepentimiento y seguir cometiendo el mismo pecado o falta? Porque, hermanos, quizás a veces oramos o hemos orado y le hemos pedido perdón a Dios y nos hemos humillado y nos hemos arrepentido, pero después llega el momento en que se nos olvida tal arrepentimiento y volvemos a cometer el mismo pecado como si nada. Y después volvemos a pedir perdón y así sucesivamente, y una vez tras otra y tras otra. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que nuestro arrepentimiento no fue un arrepentimiento real. Pero, ¿cómo yo me doy cuenta o cómo yo sé que estoy realmente arrepentida y es un arrepentimiento sincero ante Dios? Pues me doy cuenta por lo que demuestran mis acciones y el cambio que yo he tenido como persona. Porque si yo estoy realmente arrepentido, tendré un cambio por muy mínimo que sea y tendré presente no volver a cometer tal pecado que quizás antes cometía habitualmente y que desagrada a Dios. Un claro ejemplo de un arrepentimiento real lo podemos encontrar en la historia del rey David, cuando Dios envía a Natán el profeta donde David para hacerle ver el pecado que había cometido al tomar a Betsabé por su voluntad y por su cuenta, y al enviar a su marido Urías al frente de guerra para que muriera. Entonces, cuando David se da cuenta de su pecado, se siente realmente arrepentido y se aborrece a sí mismo, orando y pidiendo misericordia ante Dios por tal falta o pecado que él había cometido. Y en su vejez, sus sirvientes o siervos le ofrecen una hermosa joven, pero David nunca la tocó. Y ahí se puede ver que David realmente se arrepintió y tuvo un arrepentimiento sincero ante Dios y un cambio en él. Quizás, hermanos, a veces pensamos que la venida de Cristo aún no está cerca y que podemos dejar el arrepentimiento para más tarde o para otro día. O quizás a veces olvidamos que somos unos simples mortales y que Dios puede simplemente decidir que nuestra vida en la tierra ya debe terminar. Y si así pensamos, quizás no alcanzaremos a arrepentirnos. Por lo tanto, debemos arrepentirnos en todo momento si queremos llegar al reino de los cielos, mientras seamos conscientes de que estamos cometiendo una falta ante Dios. El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, y con esto termino, no es simplemente confesar nuestros pecados o faltas ante Dios, sino que también depende de lo que hagamos y del verdadero cambio que tengamos nosotros como personas.
porque como mencioné, si de verdad yo estoy arrepentido, tendré un cambio por muy mínimo que sea. Y mientras tengamos claro la verdadera actitud que tiene Dios frente a los pecados del hombre, lograremos tener un verdadero temor por Él y aborrecimiento de nuestros pecados, porque simplemente y solamente esa es la actitud que agrada a Dios y nos hará salvos. Espero que les haya gustado la palabra del día de hoy y que podamos ponerla en práctica. Hasta luego, mis hermanos, y muchas bendiciones.